Ricardo, desde tu perspectiva, como docente, como activista social, como habitante de San Martín, como constructor de país, ¿qué habría que hacer para construir una hoja de ruta que unifique a la oposición, que incorpore a los sectores descontentos de la base chavista y que acerque a ese sector alternativo, a ese país alternativo, a lo social, a lo popular? Fíjate, yo me atrevería a decir que lo que hay que hacer es seguir, porque la ruta se trazó, lo que pasa es que no sé en qué momento se abandonó, hay que recuperarla. Nosotros tenemos un camino democrático trazado, un camino constitucional andando que ha demostrado su eficacia a lo largo de 3, 4 eventos electorales consecutivos que viene aumentando. La identificación de las luchas sociales con las luchas políticas en Venezuela era casi automática en todas las operaciones que ocurrían, todas las acciones que ocurrían en las calles de Venezuela, y de repente alguien decidió que eso se divorció, y ese conflicto reciente en el seno de la oposición aceptó, asumió que eso era verdad, cuando eso tal cosa no ocurría. Entonces, un paso importante es como releer lo que se venía haciendo y de allí sacar la conclusión de que aquel camino sigue siendo este y hay que seguirlo avanzando. Claro, con los ajustes que eso va a requerir, porque el haberse bajado, pues deja, como se bajó abruptamente, dejó rasguños, escoriaciones, no fue una bajadita en la estación, sino a mitad de camino. Y allí hay que retomar entonces la identidad de la acción política, la acción social y la actividad en general ciudadana como un solo movimiento, no como cosas distintas, sino que lo que acumula electoralmente y lo que acumula socialmente y lo que acumula como conciencia ciudadana es el mismo proceso de construcción de la libertad. ¿Qué habría que hacer para que eso se convierta en realidad política? Hace muy poco tiempo, de manera desafortunada, en sectores importantes de la oposición se vieron rasgos de lo que es el pensamiento totalitario. Es decir, el que no coincide absolutamente conmigo es un renegado, ¿no? Entonces hubo gente que decía a los que estaban con el diálogo, que eran colaboracionistas o entregados o vendidos, y los que estaban con la llamada salida, que eran cabeza calientes y que estaban quizás con alguna agenda oculta. Entonces, después de ese proceso de descalificaciones ciertamente necias, porque no puede haber diálogo sin calle, no puede haber calle sin un escenario político donde esa lucha cobre resultados, después de esa cosa necia, ¿cómo hacer para reunificar eso? O sea, hay que reinventar la MUD, hay que cambiarle el nombre, hay que pintar la fachada, hay que construir otra casa. Cuéntanos. Fíjate, la MUD yo sí creo que ha sido blanco de una campaña desproporcionada, porque la MUD vivió un momento muy importante, no fue tontería, nos pusimos aceptando los resultados del CNE, pero muy muy cerca del triunfo electoral. El incremento que se logró de octubre a abril, de octubre de 2012 a abril de 2013 en votos, que se hubiera puesto francamente como la opción que crece en cualquier parte del mundo. Aquí se considera una derrota. Me parece que es una interpretación que tenía muchos intereses, porque en la MUD, sectores minoritarios, no en la MUD, sectores que no están en la MUD, pero que están enfrentados al chavismo, que son muy minoritarios, han hecho una campaña de prestigio para ellos dirigir la oposición hacia Chávez. Y allí no deja de haber intereses que no son necesariamente alianzas políticas solamente, pero que habría que demostrar cuáles son. Yo me he dedicado a borrar de mi tweet a los tipos que me insultan mucho. Y entonces, pero antes de borrarlo, leo qué tuitean, quiénes son. Entonces tienen 19,000 tweets enviados y 73 seguidores. Oye, pero esa es una eficacia irracional. Entonces yo digo, bueno, a esa eficacia lo que le tiene detrás es un aparato electrónico montado para reproducir una campaña. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que hay una parte aquí de interés en dividirnos. ¿Qué hay que hacer? Ver lo que hemos logrado con las propuestas. Me parece, coincido plenamente, que la lucha de masas es para ganar en las mesas, y la lucha de mesas se fortalece con la lucha de masas, por hacer ese juego de palabras de que las musas llevan a las masas lo que la misa no lleva en la mesa, y no sé qué. Yo no sé quién fue el que lo dijo, pero era un político español. Y entonces, retomar lo que allí hay, porque es que es mentira que el alboroto de las calles y los conflictos, etcétera, le dieron más fortaleza a la MUD, al diálogo. Eso no es verdad, pero tampoco es verdad que lo debilitaron. Eso fueron expresiones divorciadas de dos acciones políticas, que hay que hacer de eso una acción convergente. ¿Qué tendría que hacer
los partidos políticos? ¿De qué manera tendrían que reinventarse los partidos políticos o reajustarse los partidos políticos para estar más cercanos a esa lucha social de la que nos hablas? ¿Qué tendrían que hacer los movimientos sociales autónomos para dejar de ser, digamos, testimoniales o defensores de áreas muy específicas y pasar a ser parte de un gran movimiento social? Eso sí es importante. Yo creo que el movimiento social es testimonial por esencia. Y lo que debe el movimiento social es orientarse a la conquista de políticas sociales estables. O sea, si nosotros estamos peleando por el agua, no es para que me cambien esa llave, sino para que haya una política estable de suministro de servicios públicos. Eso es la lucha social. Para mí, la conclusión y la victoria de una lucha social es la redacción de una política pública que dure, que sea permanente y que uno diga, no vuelvo a cortar el agua porque volveré a las jornadas de abril o de cuando sea, que sienta el poder político que fallarles a la sociedad es costoso. Por eso el movimiento social no está directamente encadenado a la lucha de la acción política, para la toma por el poder, pero es el gran creador de condiciones. La gente que está en la acción política, que piensa en la toma del poder, tiene que, primero que nada, aceptar que en la política se renuevan. No pueden ser los mismos dirigentes que dirigen todos los fracasos, los que ratifican su liderazgo. No, mire, el país está lleno de líderes de todo tipo. Una política inteligente, una acción política inteligente, ella busca a esos líderes y decir, mira, aquí están, ese luchador social se encontró aquí, renovarse en la lucha. Pero eso no es nuevo, eso es viejo como el sol. Y yo no entiendo por qué hay esa... O sea, a lo mejor sí lo entiendo, no sé cómo decirlo, ese anquilosamiento en la dirección política, un eternizarse. A mí me da entre envidia y vergüenza que el único partido que esté convocando un evento interno en el año de los eventos internos, porque no hay procesos electorales nacionales, sea el PSV. Porque ellos tienen un conflicto por la toma del poder muy fuerte entre Maduro y entre los 5 factores que lo integran. Pero este es el año en que primero Justicia, Acción Democrática, el MAS, todo el mundo, el MAS es el único que renovó los mismos dirigentes. Recicló sería la palabra, más que renovar. Pero por lo menos tuvo un proceso interno. No quieren tener un proceso interno que les permita revisar y sobre todo incorporar semejantes liderazgos que han surgido para hacer una lucha política que integre la capacidad social de los líderes que ahí se generaron con la necesidad política del nuevo cambio de mayorías en Venezuela. Esa es la gran crítica que yo le haría a Voluntad Popular. Ellos intuyeron que esa era la línea y la quemaron en 3 meses. Tienen más de la mitad de la Dirección Nacional disuelta, perseguida o prohibido de hablar. Es decir, gastaron todos los reales en una fiesta. Tomé toda la herencia en una fiesta, como decían antes. Y creo que le faltó la debida ponderación en el buen sentido de la palabra. ¿Cuánto peso le pongo a esto? ¿Cuánto peso le pongo a esto? ¿Y cuánto peso le pongo a esto? 2 alcaldes detenidos, media dirección en fuga y al principal líder prisionero y los otros 2 líderes, no por subalternos, sino los 2 en sucesión o como se quiera poner en jerarquía, en clandestinidad, no demuestra una buena política para la consolidación de un partido. Los partidos tienen, para mí, para que la unidad sea fuerte, que definirse internamente con un perfil bien claro. A mí no me gusta esa trasvase de dirigentes que está ocurriendo entre ¿cómo se llama? Entre la Alianza Nuevo Pueblo, ¿cuál es? Un Nuevo Tiempo. Entre un Nuevo Tiempo y Primero Justicia. Justicia prendió una ventosa y está chupando no sé cuánta gente. Sobre todo que uno visto desde afuera podría pensar que se están saliendo de aquel partido porque en este a lo mejor pueden ser diputados. Y entonces estaríamos repitiendo los elementos negativos de la política que hacen que se contraigan los apoyos, que se contraigan los acuerdos y que se contraiga lo que es más importante de todo esto, la imagen de que el país está construyendo una alternativa para gobernar de una manera distinta y mejor a Venezuela. Presentarle una alternativa que dice, bueno, es como el chavismo pero sin cachucha, en el que no se matan pero se roban, etcétera, creo que sería un gran retroceso. A eso los partidos están llamados este año, a definirse con ciertos perfiles políticos e ideológicos y a revisar la constitución de sus direcciones políticas y sobre todo ponerle el ojo y captar en el sentido clásico de la palabra, como se captaban militantes antes y toda la vida siguen captando, nutrirse de los dirigentes sociales que están surgiendo, porque cuando hay reflujo en la lucha social, el único
recurso que le queda a los dirigentes, el único no, pero un recurso práctico que le queda a los dirigentes sociales es acercarse a los partidos políticos cuyo oficio es hacer política todos los días. Esta es la crítica ácida, pero útil, sincera, que hace el profesor Ricardo Ríos en esta búsqueda que tenemos, cómo construir, cómo dibujar, cómo rescatar, como nos apunta Ricardo Ríos, la hoja de ruta que permita transitar de esta Venezuela en default, ¿no? Default económico, pero también social, también ético, también moral, hasta la Venezuela que todos queremos y necesitamos. Este es Ricardo Ríos en el Radar de los Barrios. Denunciando las mentiras por la calle del medio.